Espera Churín, Raúl descarga para Rodrigo, la pelota jugada sobre la posición de Marcos, el toque para Rodrigo, giró y escapó, sigue Rodrigo Rojas presionado por Morel, la pelota para Topo, arranca Juan Escobar y va, sube Arzamendia, la pelota para Rodrigo, tocó para Ñamandú, adelantó mucho, se metió al área, Edo espera Churín al centro solo de Palau, erró el arco. Clara, nítida situación. Sale desde el fondo Cerro Porteño. Tocando la pelota Víctor Topo Cáceres. Jugó para Marcos. Rodrigo Rojas que descarga. Entrega para Raúl. Intenta la conexión. Hay presión de Guaraní sobre la salida de Cerro Porteño. Mendoza fue a trabar allí. Guaraní pone 3 mediocampistas que son más de recuperación que de juego. Insiste Rodrigo, metió el centro, vino para Churín en el salto. Robert Rojas controla Mendoza, levanta la pelota. Va a disputar Marcos Cáceres y le gana Pacerini. Quiere Palau darle a Topo. Ahora Raúl. El pase para Rodrigo. Espera Churín. Rodrigo. Recuperación de Esparza. Contragolpe de Guaraní. La pelota tocada para Esparza que corre velozmente. Pacerini se metió por el medio. Antoni levantó. Churín con el cuerpo. Churín entrega para Rodrigo Rojas. Mete la diagonal. Sigue Rodrigo. Toca para Palau. Abrió la cancha entregando hacia Raúl. Raúl y el centro vino al área. Rechace de Imperial y Palau termina mal la jugada. Le queda que llegamos a los 10 minutos. Topo para atropellar, Churín también, se mete Escobar, llega de atrás Arzamendia habilitado, Arzamendia, le quedó atrás el balón, no salió, enganchó, Arzamendia, centro, allí a Edo, va Churín, córner que corresponde a Cerro Porteño, le pega a Rodrigo con comba pasado arriba, el golpe de cabeza de Jorge Mendoza, quitará la pelota a Esparza, balón largo que va a quedar en poder de Raúl. Lo hizo y ya tardíamente porque Arzamendia le había ganado la posición. Sí, además no es virtud del delantero de Guaraní la velocidad, Freddy. Tal cual, no es rápido Pacerini. Ataca Cerro con peligro, vino el centro atrás, llega Edo, quitó Robert Rojas. Pero muestra lo peligroso que puede ser Guaraní con la velocidad de sus extremos. Raúl para Rodrigo, Rodrigo acelera, se frena, gira, tapado, le dio el Topo Cáceres, dejó para Palau, se apoya en Marcos Cáceres, subió por el lado derecho Raúl. Allí en función de ataque a Robert Rojas, que consiguió una pelota increíble con la capacidad que tiene este jugador para desenvolverse en ambos frentes. Él se hace un autopase y consigue realizar el centro que casi lo conectó en gol Rodney. Le llevaría 2 a 3 semanas de recuperación y no va a estar en esta convocatoria. Va por el lado derecho. Raúl no pudo conectar con precisión. Ganó Imperiale. Juega para Pacerini. La protegió bien. Corre Pacerini. Ahí está Escobar. Le cuesta mucho trasladar el balón a terreno contrario. Rodrigo ahora rodeado. Sigue Rodrigo. Rodrigo va a abrir. Entregó para el Topo. Abierto Arzamendia. Sigue el Topo Cáceres. Presionado por Martínez. Topo entrega para Palau. La va jugando Arzamendia. Arzamendia para Marcelino Ñamandú. La tocó por bajo para Rodrigo. Se metió. Le pegó. Cerquita del palo. Se desvió. Es córner para Cerro Porteño. Buen pase de Ñamandú. Sí. Y que hay que decir que en este momento es el... Anticipa Juan Escobar, quiere Palau, saca Rodrigo, la va a conseguir Mendoza, Mendoza que va jugando, tocando la pelota por el medio para Martínez, barre Rodrigo Rojas, sale desde el fondo Raúl, levanta la pelota para que la pelee Churín, está Robert Rojas abriendo de profunda, cortó muy bien Benítez, era buena la intención de Ñamandú, y esto le permite a Cerro avanzar en bloque, digo presionar y recuperar si pierde, viene el centro, arriba para Churín, rebotó esa pelota, pide mano Nelson Aedo, marca en el fondo Aedo, marca en el fondo Imperiale y está sacando para Guaraní. El control es de Rodrigo y Rodrigo mete la pelota alta, larga. No llega Churín, no pasa nada. Reposición que corresponde a Guaraní. El árbitro se está acercando para sancionar un penal. Algunos despejes cortos de la defensa de Guaraní le permitieron a Cerro permanecer en ataque mucho más tiempo que en todo el resto del partido en este par de jugadas. Pelota de Morel para De la Cruz. La va jugando Imperial. Recuperó Cerro Porteño el balón. Avanza Marcos. Juega para Rodrigo. De vuelta para Marcos. Sigue Marcos, muy rodeado. Presiona y recupera Guaraní con Esparza. Ojo con el contragolpe. Va Esparza en el 1 contra 1 perseguido por el Topo. Y creo que están pensando en alguna variante córner, tiro de esquina, Arzamendia le va a pegar, no, esta vez Rodrigo vino con comba, Edo que cabecea, De la Cruz que no puede rechazar, entonces recupera Cerro Porteño.
Niamandú jugó para con algún peligro e insinuarse como para marcar un gol. Rodrigo recupera y va. Arranca Raúl por derecha. Van moviéndose Churín y Aedo. Vino la pelota larga para Nelson. La va a bajar, la bajó al medio para... Y tiene que ver con eso que estábamos mencionando. Que Raúl un par de veces encontró espacios para meter centros cruzados. En la última podía ser también una pelota para Niamandú, pero Aedo prefirió bajar al medio, pero no pudo Palau. El topo en vivo por Tigo Sport. Están empatando 0-0 Guaraní y Cerro Porteño. Fue para Rodrigo. El toque es de Palau. La pelota para Churín. Churín la cruza. Se equivocó. Marca oportunamente Redes y Redes juega para Pacerini. Pacerini Don. Salta Marcos y gana. Desvía Rodrigo. Corre Aedo. Aedo con Imperial. Aedo se le fue larga esa pelota. Se lamenta. Sí, porque se medía con un zaguero al cual le podía haber sacado ventaja, pero... Anthony Silva, 40, recibe Rodrigo, toca la pelota sobre Palau, sale Cerro, Barzamendi por izquierda, la pelota para Juan Escobar, se muestra Niamandú. Tiene Juan Escobar. Gaona Lugo están calentando en Guaraní para el segundo tiempo, pero todavía queda un tramo de la primera etapa. Rodrigo Rojas no puede entrar, entonces le da Palau. 41 minutos, juega Palau. La pelota para Niamandú. Niamandú que se filtra, se mete, sigue Niamandú bloqueado. El rebote Cáceres. ¿Hay tiempo agregado? Va Topo. Topo para Rodrigo. Marcó ahora con sí. fuerza, Un con minuto. determinación Imperiale. Rodrigo, vamos hasta los 46. Menos de un con minuto. determinación Imperiale. Rodrigo, vamos hasta los 46. Menos de un minuto ya para el final de la primera etapa. Juan Escobar. El topo Cáceres ahora. Está la pelota para Mendoza. Pide mano. Recuperó Cerro Porteño. Insiste ahora Rodrigo Rojas cerca del área. Rodrigo abrió. Tocó para Churín. Se acomodó. Churín le pegó a Edo. Va un rebote. Y saca a Robert Rojas. Otra vez Churín recuperando. Morel tocando para Benítez. Benítez juega muy bien para Martínez. Zafa Mendoza. Pero llega Rodrigo Rojas. La va sacando a Raúl. Pone el físico Churín. Juega a Edo. Retrasa para Topo. La pelota va sobre la posición de... Mete el centro, va Pacerini. El rebote que favoreció a Marcos Cáceres. Sale Cerro Porteño. Pero están mostrando Guaraní que tiene posibilidades si juega por los costados con la velocidad de Gaona Lugo, con la velocidad de Esparza, que gira, que escapa en la mitad de la cancha, pero la espalda de Benítez. Va Imperial al cruce, rechaza. El rebote le va a quedar a Rodrigo. Rodrigo que gira, Rodrigo que escapa. Marca Mendoza, sigue Rodrigo. El topo ahora para Rodrigo. Metió el centro al área. Nacho González, el arquero, muy oportuno. En homenaje al octubre Rosa, Mauricio y Freddy. El toque en la mitad de la cancha. Interrumpe bien Topo Cáceres. Topo Cáceres para Palau. Palau para Edo. No llega Edo. Hay falta. Infracción. Caído Palau. Marca en el fondo, rechaza Imperial, le quedó a Churín, Churín la tocó hacia atrás, vino para Rodrigo, se acomodó, le quedó para la zurda, Rodrigo por izquierda, buena pelota para Ruiz, Ruiz para Arzamendia, el remate que pretendió ser colocado, se abre cerca del palo. Bueno, qué Serini que no llega, marca en el fondo Escobar, volvió Gaona, ¿verdad? Sí, ya está en la cancha el número 32. Anthony va a quitar. La va a buscar arriba Edo con el Benítez. Imperial anticipando. La va jugando. Viene el segundo cambio en Cerro Porteño. Cuando sale Escobar, Pacerini. No pudo arrancar Rodrigo. Escobar se quedó en el piso. También Pacerini. Y va Rodrigo y pica Ruiz. Y pica Ruiz. Rodrigo que se acomoda. Hace la pausa. Rodrigo que se junta con Palau. Gana el Ciclón 1-0 con el gol de Juan Escobar. La pelota para Rodrigo. Giró Rodrigo. La metió arriba a Edo. La peinó. Sale Ignacio Don. El arquero de Guaraní ya juega con la mano. Conejo por quién, ya sabes. Sobre Churín. Presiona a Rodrigo Rojas y recupera. Se molestan Rodrigo y Churín la vuelve a tener Rodrigo. Rodrigo que juega para Palau. La tiene un poco Cerro Porteño ahora. Marcos. Juan Escobar. Al topo y el topo lo ve solo al Conejo, recibió, gira Conejo, se junta con Rodrigo, no devolvió, prefiere retrasar, le dio a Palau, la mueve Cerro, le dieron a Ruiz, apunta a Ruiz, se escapó Ruiz, se metió Ruiz, le pegó Ruiz, cerquita del palo, qué cerca estuvo Cerro, baja esa pelota, Martínez,
Recupera Rodrigo, toca sobre Víctor el Topo Cáceres, Rodrigo Rojas, Santiago Arzamendia, Oscar Ruiz. Ruiz encara, se filtra, se mete por el medio. Pelota para Benítez, buen centro, salió Anthony. El arquero con un puño, falta contra Anthony Silva, que salió correctamente, metió el puñetazo. Después fue atropellado por Pacerini, chocaba también Escobar. Anthony se quedó en el piso, tiro libre para jugando. La presión de Rodrigo Rojas, la presión de Jorge Rojas. Rodrigo comete falta o no, recuperó, jugó para Topo, Topo para Conejo, Conejo para Topo, para Topo, para Topo. Chocó con Nacho Don, que se quedó con la pelota. Muy buena la devolución. El árbitro no pitó, levantó el Topo, juega Conejo, la pelota para Rodrigo de la Cruz, que presiona, Rodrigo Rojas, que recupera, el árbitro marco infracción, tiro libre para Guaraní en la mitad de la cancha. Sí, donde se... Ataca Guaraní, pero saca muy lúcido Marcos Cáceres, la pelota de Rodrigo para Conejo, no la pudo llevar. Entonces Rodrigo Rojas, avanza Guaraní, toca para Gaona Lugo, que las veces de la pelota Benítez quiere ir sobre la raya, se mete al medio. Rodrigo volvía y punteó, juega para Raúl, para Rodrigo, la tiene un poco Cerro, levanta Raúl para que la corra Rojitas, cierra Mendoza, grita Florentín. ¿Qué pide Florentín? Sí, Florentín quiere que... Eso se levantó en este momento. Hay que poner el centro, que allí están esperando Pacerini y Velázquez. Va Rodrigo, gana y toca. Buen anticipo de Mendoza, baja Víctor el Topo Cáceres y cruza el pase para Ruiz. Otro buen anticipo del portero de Cerro. Y recibiendo las indicaciones del técnico, se levantó rápidamente la pelota sin pérdida de tiempo en Guaraní. Pelota de Rojas. Rodrigo para Jorge Rojas, ataca Cerro, lo quiere liquidar. Va Rojites hasta el fondo. La pelota para Conejo, se mete, la juega muy bien Ruiz. Ruiz para Rodrigo, Rodrigo que toca para el Conejo, el pase no es bueno. Intenta Benítez, infracción de Raúl. Hay tiro libre para Guaraní. Qué buena ocasión tuvo. Arriba lo puede liquidar en este contragolpe. Rodrigo está solo, se mete Rodrigo, va al área. Rodrigo la tocó para Conejo, para Rodrigo. No se animó a pegarle Conejo. Sigue Rodrigo, la levantó para Conejo. Cabeció, domina Nacho Don. La pedía Ruiz. Ruiz abría los brazos. Con alguna angustia en algunos casos, pero siempre resolvió bien. Buena devolución de Rojas. Va Rodrigo. Rodrigo enganchó. Sigue Rodrigo Rojas. Se mete al área. Rodrigo. Ni centro ni arco. Nacho Don salió a interrumpir. Busca Marcos Cáceres, que gana. Palau recupera. Juega para Conejo. La va a tener un poco Cerro Porteño. Va Rodrigo. Rodrigo que toca para Rojitas. Acelera Rojitas. Por el medio Ruiz. Por izquierda Palau. Pase para Ruiz. No. Raúl Cáceres el que saca. Pide falta Jubero. Cabecea Rodrigo Rojas. 5 segundos para el final. La juega Imperial. El árbitro ya marcó el final. Lo ganó Cerro Porteño.